con este llamado a la definición. Hemos visto varias cosas, hemos aprendido varias cosas respecto al llamado, el ministerio del Bautista y el ministerio del Bautista, que encierra un gran contenido profético para la iglesia. Y dentro de todo lo que hemos visto, quiero recapitular solamente unas pequeñas cosas para poder llegar a lo que quiero compartirle el día de hoy con la ayuda del Señor. Comenzamos viendo también respecto a Juan, quién era Juan, la importancia del llamado de Juan para el pueblo de Israel y para la iglesia, o sea, para nosotros. Recapitulando y comenzando esta enseñanza con algunas preguntas, y bueno, la primera pregunta que quiero hacer, es ¿quién era Juan el Bautista? ¿Sí? Por medio de la palabra creo que tenemos varias contestaciones y creo que vamos a ver algunas de ellas, pero también el contestar eso de quién era, también tenemos que preguntarnos quién no era. ¿Sí? Creo que es importante saber esa pregunta del quién. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿quién eres tú? ¿Qué me dirías? Si yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Qué me contestarías? A ver, por ejemplo, ¿quién eres tú? ¿No? ¿Sabes? ¿No? ¿Los papás de esta niña? ¿No? Ok, bueno. ¿Quién eres tú? A ver, ¿quién me ayuda? Si yo le pregunto, a ver, ¿quién eres tú? Ajá, pero ¿quién eres tú? ¿Berenice? Ver, para los padres. Ok. Generalmente contestaríamos quizás, si yo te pregunto, ¿quién eres tú? Generalmente la gente me diría su nombre. Sí. ¿No? Primeramente, ¿no? Y el nombre define muchas cosas. Define mucho de la personalidad, define mucho del carácter, define mucho el propósito. Por eso es importante que los cristianos, dirigidos por el Señor, también escojamos los nombres para los hijos, ¿no? Lo que yo estaba demostrando. Algunos yo creo que no escogimos nuestro nombre, pero ya cuando le vas a... yo conozco, ahorita que estuvimos en Jalapa, muchos nombres de parientes que no conozco, y algunos son muy curiosos los nombres, ¿no? Pero creo que aún, si preguntamos nombres, algunos le pusieron el nombre de abuelito, del papá, del padrino, etc. Pero hablar acerca de Juan tiene que nos ayuda a entender, ese de quién era, para entender el propósito y lo que repercute en nuestras vidas, aún el propósito de una persona y lo que significó y significa tanto para Israel como para la iglesia hoy en nuestros días. ¿Okay? Juan, ustedes saben que significa muy amado, es lo que significa el nombre de Juan, muy amado. Pero si preguntamos, ¿quién era Juan el Bautista? Seguramente dirán, pues Juan pues Juan, ¿ok? Y Bautista, es que Bautista lo pusieron porque significa el que bautiza, ¿vale? Esa es la palabra bautista, el que bautiza o el que sumerge, eso significa bautista, ¿ok? Pero humanamente podemos ver algunas cosas, pero si vamos bíblicamente a buscarle quién era Juan, podemos encontrar en Lucas 1, 5, 23, no lo busque, que era hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, ambos descendientes de Aarón. ¿Ok? Bien, entonces creo que eso ya lo tenemos y lo vimos en lecciones pasadas. Estoy recapitulando algunas cosas para ir a lo que quiero compartirles hoy. Si lo vemos en el ámbito de la parentela, venía siendo primo de Jesús. Eso me encuentra en Lucas 1,
39 al 56, porque Elizabeth y María eran parientas. ¿Ok? Era un parentesco. Pero ahora sí que vamos a ver un poquito ya más a un ámbito más abierto espiritualmente o proféticamente. Vemos que era un hombre anunciado de antemano por el Señor en Malaquías capítulo 3, versículo 1, y el cual también Jesús reafirmó esa palabra, hablando de que Juan era la persona anunciada para prepararle el camino, ¿vale? Entonces, sí, vamos viendo ya un poquito más el significado de, bueno, quién era Juan el Bautista. Y también vemos que proféticamente el profeta Isaías habló también de Juan el Bautista, no llamándolo Juan el Bautista, sino en Isaías 40, versículo 3, profetizando acerca de uno que estará en el desierto dando voces, es decir, exhortando, hablando, anunciando el camino del Señor, ¿saben? Por eso dice, yo soy la voz de uno que grita en el desierto. De hecho, tanto en Isaías 43, Mateo capítulo 3, versículo 3 y Juan 1, 23, él mismo toma esa palabra y dice, cuando le preguntan, bueno, ¿quién eres tú? Él dice, yo soy la voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. ¿Ok? Entonces vamos viendo que este Juan el Bautista ya le vas a encontrar, bueno, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Ok? Bueno, para nuestro contexto, cuando tú le preguntas a una persona, ¿quién eres tú? Pues obviamente la persona te da su nombre, ok, yo soy fulano de tal y mi apellido así, ok. A veces los que se quieren hacer así como que más de caché, le dices, y lo conoces de tiempo, ¿qué onda mi Pepe? ¿No? Dice, no soy mi Pepe, soy el licenciado José. Y dice, ok, ¿quién eres? Dice, no, ya te dice, ya soy el tal. Y realmente te digo algo, la carrera no hace a la persona, ¿vale? O sea, eso es hay que estudiar, claro, hasta donde Dios te permita y síganse preparando, chamacos, pero la carrera no define a la persona. O sea, claro que si le gustas, ejerce y todo está padre, ¿no? Pero la persona no estudias para ser alguien en la vida. Tú ya eres alguien en la vida. Ahora, claro que complementa, hay que estudiar y lo que Dios te permita hacer, ¿sabes? Y también, si alguien dice, yo no tengo carrera, pero tengo un oficio, ok, eso también, que vos tienes el oficio, lo aprendiste, pero tampoco eso te define en la vida como quién eres. Eso es lo que tú haces, ¿ok? O sea, es decir, el ser licenciado, ok, bueno, eso es lo que tú haces, a lo que te dedicas, a lo que estudiaste. O si tienes un oficio, ok, tú haces tal cosa, ok, eso es lo que tú haces. Pero tú eres algo más allá de lo que haces. Okay, bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ok, bueno, ahora, eso para quitarnos a ver, y yo espero que no, que ningún papá lo tenga, que le diga a los hijos, estudia para que seas alguien en la vida. Bueno, entonces, ¿no soy nada? No. Quítate ese pensamiento, claro, tienes que llevarlo a que se prepare el chico, claro, adelante, pero no con la mentalidad de para que seas alguien en la vida, porque si no podemos darle el significado de que, bueno, si no estudié tal cosa, no soy nada, ¿vale? Y cuidar a los padres que no tratemos de ver en nuestros hijos nuestros sueños frustrados, es decir, que si el papá no fue tal cosa o no pudo lograr tal cosa, ahora quiera a fuerza que el hijo haga tal cosa. Creo que eso tenemos que quitarnos de la cabeza, ¿vale? Y creo que los chicos en sabiduría tienen que preguntarle al Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que haga? ¿En qué te sirvo? ¿Okay? Eso es bien importante. Ok, entonces nos habla entonces aquí de quién era Juan el Bautista. Ok, bien. Ahora bien, si me acompañan a el Evangelio de Juan, capítulo 1, resulta que a Juan le hicieron estas preguntas también.
los religiosos de la época. Quiero leerlo así, dice Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Ahí está, la pregunta quién era, es decir, quién eres. Algo así como en la revista de antes que dice, ¿y tú quién eres? ¿Vale? Ok. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y él no les dijo, yo soy Juan. Ahora, ¿por qué? Bueno, usted era Juan de por sí. Pero él dice, yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien. ¿Quién era? ¿Okay? Y él contesta las preguntas. ¿Qué declaró Juan respecto de quién era él? Cuando le preguntan si es el Cristo, él dice: no, yo no soy el Cristo. ¿Ok? Luego en el 21 le dicen los que le preguntan, los enviados de sacerdotes y levitas: entonces, ¿eres Elías? Dice: yo no soy Elías. ¿Eres el profeta? Yo no soy el profeta. Y responde lo que no era, pero sí responde ahora lo que él es. ¿Okay? 3 negaciones de Juan. A ver, primera: no soy el Cristo, no soy Elías y no soy el profeta. Pero él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. A ver, ¿con qué está o qué tipo de respuesta da él? A ver, ¿cómo respondió Juan respecto de sí? ¿Él dijo, soy hijo de Zacarías? No, ¿verdad? ¿Él dijo, soy sacerdote por linaje? No. ¿Él dijo, soy primo de Jesús? No. Él dijo, por ejemplo, no sé, yo predico en tal iglesia. No, ¿verdad? Cuando dicen, ¿quién eres? Y él responde con algo que es su llamado. Es decir, no contesta con una palabra, contesta más bien con algo que está contenido en la palabra, con algo que el profeta Isaías había anunciado muchísimos siglos antes. Y él dice: yo soy la voz del que grita en el desierto, o del que clama en el desierto: enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Muy bien. ¿Cómo estaba respondiendo Juan? ¿Con qué estaba respondiendo? Ya se lo dije. Con la palabra. Ok, a ver.
No voy a entrar ahorita a eso, porque sería un poquito largo. Pero estaba respondiendo con un rema de la palabra. ¿Qué es un rema de la palabra? Okay. Un rema de la palabra es una parte o una porción de la palabra para alguien en específico en un momento específico. ¿Sí? ¿Se entiende? Una porción de la palabra para alguien en específico y en un momento específico. Es decir, que de todo lo contenido en la palabra hay algo que es específicamente para mí, porque habla de mí para un momento determinado. Y él dice: yo soy ese del que profetizó Isaías. ¿Ok? Bueno, a ver. Pero con todo lo que hemos ido estudiando de Juan el Bautista, con lo que él responde me mete en un problema. Porque le dicen, es que ciertamente aceptó, y es entendible que él no era el Cristo. Está bien, hasta ahí estamos bien, Juan. Pero cuando le preguntan, ¿acaso él ese día? Dice, no lo soy. ¿Él es el profeta? No lo soy. Pero ya no entendí. A ver, pónganse de acuerdo, porque tú dices que no eres y Jesús dice que sí eres. ¿Cómo que dice? A ver, es que a lo mejor no platicó con Jesús primero para ponerse de acuerdo en la respuesta. ¿Por qué? A ver, sí, porque si vamos recordando todo lo que hemos visto y en los pasajes, en Mateo capítulo 11, versículo 9, cuando Jesús empieza a hablar de Juan el Bautista, él le dice a las multitudes: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Se acuerdan de esa parte? A un hombre vestido con ropas elegantes. Dice: no, porque los hombres con ropas elegantes están en los palacios. Entonces, ¿qué salen a ver? A una vara movida por el viento. Pero entonces, ¿qué salen a ver? ¿A un profeta? Y dice Jesús: sí, les digo, y más que profeta. Porque es el que estaba anticipado. Enviaré mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Ok, a ver. Entonces, entramos en conflicto. Le dicen que si es Elías y él dice que no. Le dicen que si es el profeta y él dice que no. Pero entonces, ¿a quién le hago caso de los dos? ¿O era demasiado modesto Juan? Que, no, es que, mira, sí soy, pero no soy. No, es que hay algo ahí que tenemos que entender. Porque resulta también que él dice: yo no soy el profeta, pero inclusive su padre, Zacarías, cuando recibe la visión de parte del ángel, para anticiparle cuál era el trabajo de Juan, el ángel le habla acerca de que él sería enviado de Dios. Pero también cuando nace Juan y su papá Zacarías abre la boca, porque recuerden que había endurecido por no haber creído, cuando abre la boca y empieza a profetizar Zacarías sobre Juan y sobre el Mesías, en Lucas 1:76, Zacarías, teniendo al hijo cargándolo, seguramente le dice: y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Pero él dice que no es el profeta. A ver, Jesús y el mismo papá Zacarías dicen que sí es el profeta, o que sí es un profeta. Pero entonces, a ver, entonces ya no entendí. Luego, en Mateo 11, versículo 14, cuando Jesús sigue dando testimonio de Juan, dice: y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Es más, en Mateo 17, versículos 12 al 13, que es lo que vimos apenas cuando ellos suben a lo que se llama el monte de la transfiguración, donde Jesús se transforma delante de ellos, y le preguntan a los discípulos:
¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Jesús respondió, pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Entonces, es que hay doble conflicto. A ver, le preguntan a Juan, ¿quién dice que no es el profeta? Le preguntan, ¿eres Elías? Y él dice, no soy Elías. Pero cuando el ángel profetizó el nacimiento de Juan, también el ángel dijo, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Entonces, bueno, a ver, pues ya no entendí, pastor. Entonces echamos las 7 enseñanzas anteriores, porque él dice que no es Elías y él está diciendo que no es el profeta. Pero Jesús dice que sí. Y aún el ángel y su padre Zacarías dicen que sí. Entonces pues ya no entendí nada. Pero hay que entender la pregunta y quiénes preguntan. Lo que leímos ahorita en Juan dice que los sacerdotes, los judíos enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan quién era, ¿ok? Bien, a ver, ¿quiénes van a preguntar? ¿Los qué? Sacerdotes y levitas. Y más adelante también dice que había fariseos, ¿ok? Muy bien, a ver. Si nota la pregunta, cuando dice, ¿eres el qué? Profeta. Le están preguntando, ¿eres el profeta? Note algo, no dice, ¿eres un profeta? Primera cosa, no es lo mismo preguntar, ¿eres el profeta? A preguntar, ¿eres un profeta? Son dos cosas diferentes. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿A qué profeta se está refiriendo? Ya vimos que no es Elías, porque no, si no sería la pregunta junta, diría, ¿eres el profeta Elías? Obviamente sabemos que Elías era el profeta, pero está haciendo una separación porque está preguntando por dos personas diferentes. ¿Eres el profeta? Y la pregunta es, ¿eres Elías? ¿Ok? Bien, a ver. ¿A cuál profeta se referían los que estaban preguntándole a Juan quién era él? Bueno, pues resulta que por ahí en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 al 18, Moisés dice lo siguiente: Moisés, las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos. Eso es el 14, perdón. Pero a ti el Señor, tu Dios, no te ha permitido hacer nada de eso. Versículo 15. El Señor, tu Dios, levantará de entre tus hermanos a un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y dijo el Señor: está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y le dirá todo lo que yo le mande. Este es al profeta al que se están
refiriendo los que van a preguntarle: ¿eres acaso tú el profeta como Moisés? ¿De qué profeta está haciendo referencia a Moisés? De Cristo. Porque el mismo Mesías es el profeta también de Dios. Y dice: a él lo escucharás, a él sí lo escucharás. ¿Qué dijo el Padre cuando viene el Espíritu Santo sobre Jesús después de ser bautizado y sale en los cielos? Este es, ¿quién? Mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él escuchen. ¿Ok? A este profeta es de que están preguntando. Israel no estaba viendo que el Mesías y el profeta anunciado son la misma persona. De entre tus hermanos levantaré un profeta como tú. ¿Ok? A ver. Moisés, como profeta y siervo de Dios, ¿qué le dio al pueblo? La ley. Jesús, como Mesías y profeta de Dios, ¿qué le dio al pueblo? La gracia. Es decir, Moisés trajo por mandato de Dios la revelación de un primer pacto. El Mesías, por la gracia, viene a revelarnos un nuevo pacto en sí mismo. ¿Ok? Por eso cuando preguntan: ¿eres acaso tú el profeta? No está diciendo, él no está negando que él sea profeta. No está diciendo: no, yo no soy profeta. No, sí es profeta, pero no es el profeta que ellos esperaban, que vendría en lugar de Moisés. ¿Ok? Bien, aclarando el asunto, vamos entendiendo ahora esto. ¿Ok? Ya ven cómo está fácil. Ahora hay que leerlo despacito y con la palabra. Muy bien. Juan también le pregunta: oye, ¿acaso eres Elías? Y él dijo: no lo soy. Pero Jesús dijo: si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Bueno, a ver, entonces, en cuanto a él, bueno, el profeta está ya con Deuteronomio, pues ya entendimos cuál el profeta hablaba. Pero con Elías, a ver, ¿era o no era? Ok, a ver. Juan no era una reencarnación de Elías. A ver, una cosa es resurrección, otra cosa es reencarnación, ¿sale? La Biblia habla acerca de resurrección, ¿estamos de acuerdo? Ok, pero para que entendamos el asunto, a ver, es más, para empezar, Elías no murió. ¿Estamos? Elías no murió. A ver, ¿a cuántas personas encuentra usted en la Biblia que hayan sido arrebatados al cielo? Enoc y Elías. ¿Ok? Elías no murió. Oiga, ¿pero qué creen? Moisés sí murió. ¿Vale? Moisés sí murió. Elías no murió. A ver. Juan no era una reencarnación de Elías. Pero así como lo anticipó el ángel y lo anticiparon los Malaquías, Juan era un varón de Dios que tenía el espíritu y el poder de Elías. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Lo acabamos de leer. El ángel dijo en Lucas 1:17, profetizando del nacimiento de Juan: él irá
primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Ok. Las palabras del ángel, ¿con qué palabras o de quién concuerdan? Con las palabras de Malaquías. ¿Vale? Con las palabras de Malaquías. Es decir, el ángel estaba certificando lo profetizado por Malaquías, o lo que está en el libro de Malaquías. ¿Ok? Ok. A ver. Pero cuando dicen, y le preguntan, ¿eres tú Elías? Dijo la verdad, yo no soy Elías. Pero luego Jesús dice, oye, pero cuando le pregunto, oye, pero dicen los maestros de la ley que Elías tiene que ir primero. Dice, sí. Y les digo que Elías ya vino. Y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. A ver. ¿Cómo? Sí, a ver. Es que cuando Juan vino, era el Elías que le tocaba predicar en ese tiempo, anunciar al Mesías. Es que no está hablando de la persona, está hablando del espíritu y del poder. Él es el que tenía que venir en este tiempo. ¿Ok? No era una cuestión de que, reencarnó. No, son cosas locas. ¿Sabes? No eran cosas de que se creen en las religiones hindúes o cosas como esas. Estoy hablando acerca de venir con el espíritu y el poder de Dios. A ver, ¿por qué? Miren, cuando Elías es arrebatado al cielo, ya lo vimos anteriormente, se queda un sucesor, que era ¿quién? Eliseo. Eliseo es sucesor de Elías. ¿Y con qué obró Eliseo? Con el poder y el espíritu de Elías, pero no da qué? Doble porción. Doble porción. A ver, dígame. Recuerde usted, traiga a su mente milagros hechos por Elías. O milagros que Dios respondió. Descender fuego del cielo. Ajá, ¿qué más? Que no lloviera. Ajá, que lloviera, ¿qué más? ¿Qué más? Transportarse, ¿no? ¿Qué más? Cuando se teletransporta. No, hay que leer, El lancha no, ese es el Eliseo. Ok, a ver, vamos recordando, a ver. Primero, que no lloviera. Ahí empieza, ¿sabes? Cuando se presenta entre acá, Primera de Reyes, capítulo 17. Se presenta entre acá y no va a llover y ya sabes. Hasta que yo lo diga. Primera cosa, no hizo llover. ¿Vale? Luego, algo hay milagros de Elías. Antes. La viuda. Multiplicar el alimento. ¿Ok? Recuerden que llegó con una viuda y nada, tenía un poquito de aceite, un poquito de harina y no cesó el aceite ni la harina y fue alimentado. Luego se muere ¿quién? El hijo de la viuda. A ver si se acuerdan, las que no quiere sacar usted su arsenal bíblico. Ok. Resucita al hijo de la viuda. Ok, va. Luego, ¿qué más? No, ese es Eliseo.
Elías, ¿qué más? Desafió a los Baales. Invocó al Señor y Dios respondió con fuego. Cuando le echa agua. Ok. ¿Con qué? Cuando le echa el agua al fuego. Ok, sí, responde Dios con fuego. Ok. Luego, ¿qué más? Acribilla todo. Cuando lo van a buscar también, recuerda usted que hizo llover fuego otra vez, 2 veces. ¿Sí? Echó 2 porciones de ejército, se las echó. Ok, va. ¿Qué más? El flash bíblico. El flash. Corre, viene el Espíritu de Dios y corre el hombre velozmente y sin cansarse. Dice que la otra obra, como quien dice, es que dice que muy tranquilo miró a los cielos y él le pidió a Dios fuego y los otros se latigaron para. ¿Sí? Es lo mismo, el desafío a los Baales para mostrar quién era el Señor. Claro, ok. Y luego, ¿qué más? También hizo que lloviera. O sea, ya no llovió. ¿Ahora qué? A orar y ahora sí que llueva. ¿Ok? Bien, a ver. Y muchas otras cosas que seguramente no están escritas, pero seguramente las hizo. ¿Ok? A ver, piensa en todo lo que hizo Elías y es el representante bíblico de los profetas. Y Eliseo recibe eso en una doble porción. A ver, le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice a Eliseo, no quieres nada. Dice, a ver, difícil cosa has pedido, pero si te quedas conmigo y me ves cuando sea arrebatado, te será dado, te será concedido. Ok, a ver. Una doble porción de espíritu. Muy, a ver. ¿Y eso qué es? Mayor poder. Pero ya era poder de por sí. ¿Sí? ¿No? ¿Está bien lo que dice? A ver, mayor poder, pero ya no tenía poder Elías, de Dios obviamente, y dice mayor poder, sí. A ver, pero ¿qué más? ¿Qué implica una doble porción de espíritu? A ver. ¿Cuánto pesa el espíritu? Dice, lo recibe en una doble porción. Fíjense, cuando Elías es arrebatado al cielo, ¿usted recuerda cuáles eran los gritos de Eliseo cuando lo ve arrebatarse? ¿Cómo decía? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Lo que dicen, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué es eso? Ok, bueno, nueva versión, fuerza conductora de Israel. ¿Vale? Es decir, la dirección de Dios a través de él. Ahora, cuando Eliseo muere, porque Eliseo sí muere, y está ahí con el rey y muere, el rey le empieza a decir también lo mismo: Padre mío, fuerza de Israel. Pero entonces, ¿qué radica esa doble porción? ¿Por qué? En ejecutar, traer a la tierra la manifestación del poder de Dios. En esto consiste la doble porción. Ahora bien, podríamos decir que Elías sirvió al Señor en el tiempo de Dios, que Dios le permitió servir hasta ese momento, porque él sigue sirviendo. Cuando el espíritu de Elías viene sobre Eliseo, los hijos de los profetas certifican que el espíritu de Elías está ahora en Eliseo, porque cuando él hace los milagros, cuando abre el río también de Elías, y luego Eliseo lo abre, los profetas, los hijos de los profetas dicen, el espíritu de Elías está ahora sobre Eliseo. O sea que Eliseo, para el momento bíblico,
era el Elías al que le restaba continuar la obra de Dios para ese tiempo, con los reyes de ese tiempo y para el Israel de ese tiempo. ¿Ok? A ver, no, pero, o sea, que sí, es que está hablando de espíritu, de poder. Entonces, Eliseo era el Elías, no que reencarnara ahora, no, era el Elías para ese tiempo bíblico. ¿Ok? Ahora, cuando aparece Juan es el Elías de Dios para ese tiempo, para prepararle el camino al Señor. Por eso dice, ¿eres Elías? No soy Elías. No soy Elías a la manera que tú crees. Porque recordemos que el pueblo estaba esperando a Elías. O sea, preguntaban, no estaba tan mala la pregunta. El asunto es el cómo creían que era Elías. ¿Eres Elías? No lo soy Juan el Bautista. Pero el pueblo esperaba a Elías. Recuerden que hemos visto y lo vimos ahorita, que los discípulos dijeron aún, oye, pero los maestros de la ley dicen que Elías tiene que venir primero. Sí, y ya vino. ¿Y saben por qué ya vino? Porque yo ya estoy aquí. Y cuando vino no lo reconocieron. A ver, miren. ¿No te ha pasado que a veces quieres hablar algo, pero que no puedes hablarlo en palabras, sino con lenguaje corporal? A ver, los que están casados, me van a entender esto. Los chamacos después entenderán. ¿Cómo sabes, varón de casa, cuando te toca dormir en el sillón y no te dicen con palabras? ¿Le ha pasado? No le creo. Da falta ver el rostro de puchero y ya sabes que te toca suelo, catre o sillón o tinas que hay, ¿no? Algo así, ok, bueno. Ya sabes cuando algo no está bien. Y por más que pregunten, ¿qué tienes? Nada. Ya sabes, ok, a ver. Y que da señales a la persona y como que y te pregunta, pero ¿estás enojado o no estás enojado? O enojada, ¿no? Ok, a ver. Cheque esto, a ver. Aún físicamente había señales, o quería darle señales, a ver. ¿Cómo vestía Elías? Pieles. ¿Con qué? Pieles. Con pieles. Sí, también vestía con pieles, ¿ok? ¿Cómo vestía Juan? Igualito. O sea, si quería como señales, ¿eres o no eres? Tenía hasta vestido igual. Y dice, y ni así lo reconocieron. Juan era el Elías para ese tiempo. Claro, ahora Jesús dijo, pero Elías seguirá viniendo. ¿Volvió a venir? Sí. ¿No volvió a venir con Jesús? Sí. ¿No está hablando con él y Moisés? Sí. Pero seguirá viniendo. ¿Cuándo? No sé. Dios tiene sus planes, sus tiempos. Pero resulta que entonces, por eso Juan cuando le preguntan, ¿eres Elías? No a la manera que tú crees, no soy Elías. Y Jesús dice, Juan es el Elías que tenía que venir. El espíritu. Sí, porque tenía el mismo espíritu y poder de Elías. Y ahorita vamos a verlo. Entendiendo esto de quién era Juan, nos lleva a entender el propósito del ministerio y el misterio que envuelve al Bautista, el cual es un llamado
al arrepentimiento y a la definición. ¿Ok? Un llamado al arrepentimiento y a la definición. Juan no era una reencarnación de Elías, pero sí un varón de Dios que tenía el espíritu y el poder de Elías. De allí la gran labor de Juan, de un llamado para llevar al pueblo a la definición, como lo hizo Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18 al 40. A ver, busque ese pasaje. Y ahorita vamos a ir a ver lo mismo, pero en el Nuevo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 18. Voy a leer desde el versículo 16. Primera de Reyes 18, 16. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías, y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Asea, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acá convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. ¿Cuáles profetas? Los falsos profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? A ver, ¿qué es una persona indecisa? Un día sí, un día no. Una persona indefinida. Un día sí, un día no, tantito sí, tantito no. Un bipolar, en pocas palabras. Un bipolar espiritual. ¿Vale? Ok. Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. O sea, se quedaron callados en el sermón. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. ¡Baal, respóndenos!, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a orar. No, comenzó a burlarse de ellos. ¡Griten más fuerte!, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se quedó dormido y hay que despertarlo. ¿Imagina?
Comenzaron entonces a gritar más fuerte. O sea, imagínate, Elías burlándose de sus fuertes de desesperación y coraje, y como para llevarle la contraria, a gritar más fuerte. Y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasado el mediodía, pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó al buey y puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Hágalo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. A ver, hermano, no había agua, estaba escasa, y el profeta le estaba ofrendando a Dios. ¿Qué haría usted? No, pues está escaso, no, cuídenla, cuiden esto. No, y dices, entender por el Espíritu. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. A ver, fíjese cómo va a orar Elías. Porque el pueblo había abandonado a Dios. Los hijos de Jacob habían abandonado la promesa. El altar de Dios en el monte Carmelo era el altar de Dios. Estaba abandonado. No había quien sacrificara a Dios nada. No había quien se acordara de Dios. Y Elías reconstruyó el altar. Parte del ministerio profético de Elías y el ministerio del Bautista: reconstruir el altar tirado, reconstruir el corazón para que se vuelvan a Dios. Vea conmigo. Y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Israel. O de Jacob. No está diciendo Dios de este pueblo. Está refiriendo a Jacob. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios verdadero. Que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Subraye esto, su vida, si quiere. Que estás convirtiendo a ti su corazón. Tú lo estás convirtiendo. En ese momento cayó fuego, el fuego del Señor, y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. ¿Qué había hecho ahí? Volver
el corazón del pueblo a Dios. Volver el corazón del pueblo a Dios. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Vamos a orar por ellos para que se conviertan. No, tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. A ver, yo les pregunto, ¿se necesita poder de Dios para hacer lo que Elías hizo, sí o no? ¿Por qué se volvió el pueblo al Señor en ese momento? ¿Por lo que qué? Por lo que vieron. Si el pueblo no hubiera visto esa manifestación, ¿el pueblo cree que se haya vuelto? No. Ok, va. ¿Quiere ver la doble porción de espíritu? Mateo capítulo 13. Yo también. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región de Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: amados hermanos, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. A ver, ¿cómo se volvió el pueblo cuando Elías hizo encender fuego? Viendo. Y confesaron que Dios era ¿qué? El Señor, el Dios verdadero. Ok, viendo. A ver, ahora, cuando se presenta Juan a predicar como loco en el desierto, dice que las regiones venían a él y confesaban sus pecados. Y una vez confesados, él los bautizaba. ¿Usted ve un milagro ahí? ¿Ve un milagro ahí? A ver, Elías y Eliseo abrieron ese río Jordán y pasaron en seco. Elías y Eliseo abrieron el Jordán. Juan no abrió el Jordán, bautizaban en el Jordán.
¿Ve usted algún milagro ahí? Sí, ¿no? O sea, el milagro no del que esperábamos, ¿no? A ver, ¿ve usted ahí que caiga fuego del cielo? ¿Ve ahí que haga que la corriente del agua vaya al revés? ¿Ve abrir el río? No se abre. ¿Ve sanar enfermos a él? Una gripe, algo, que sea algo, un callo, nada. Arrepentimiento. Es el milagro, claro, pero ¿qué está operando ahí? Poder de Dios. No necesitó hacer una señal para llevar al pueblo a convertirse al Señor y preparar el camino al Mesías. Por eso Juan era el Elías que había de venir y que vino. Pero Elías seguirá viniendo. Ni un milagro, nada, milagros no los que espera la gente, que sana que libera este chamucado, que hace esto, que hace flotar el hacha, que cobra a Juan, o que el Espíritu lo levante y lo haga aparecer en otro lugar. Tocar sus corazones. Eso es poder de Dios. ¿Está peleado con los milagros? No. ¿Y seguirá viendo milagros? Sí. ¿Y sigue habiendo? Sí. Pero la doble porción de Espíritu. Basta compararse en el desierto donde nadie me va a oír. No predicó adentro de la ciudad. Adentro de la ciudad están las multitudes. ¿Sí o no? Adentro están las multitudes. Adentro de la ciudad estaba el templo. Y él se parte del desierto. Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente empezó a ir, vamos a ver al loco greñudo con pieles de camello, ¿qué está diciendo? Y la gente empezó a llegar de religiones y escuchaban a Juan. Y causó tanto revuelo que a los religiosos se les estaba yendo la gente. Vayan a ver al desierto a ver qué está pasando. Se nos está yendo la gente. Se nos está vaciando el templo. Vayan a ver qué pasa en el desierto. Es que es un loco ahí, todo greñudo, con pieles de oveja. Está bautizando gente y está gritando: arrepiéntanse y conviértanse. Vayan y pregunten de quién es. Me manda el sacerdote, me manda fariseo, me manda el pueblo. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? No lo soy. ¿Eres tú el profeta? No lo soy. ¿Eres tú Elías? No lo soy. Yo soy la voz de que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Eso es el poder de Elías en Juan. El poder de Elías tiene la facultad para hacer descender el fuego del cielo y tiene la facultad de hacer volver al pueblo. Obró en milagros, sí, en Elías, pero obró en Juan un milagro no visible a lo que queremos ver como milagro. El milagro más grande es volver el corazón de una persona a Dios. ¿Puede sanar gente? Sí, y gloria a Dios, y seguirá las sanidades. Pero hay gente que es sanada y no vuelve su corazón a Dios. Hay gente que es prosperada y no vuelve su corazón a Dios. Hay gente que ha vuelto de la muerte y no vuelve su corazón a Dios. Lo que está haciendo Juan es llevar al pueblo a la definición, como lo hizo Elías. Elías haciendo el fuego del cielo, pero el pueblo ya había visto muchos milagros y no le creían a Dios. Con el Señor mismo vieron muchos milagros y no le creían a Dios. Es más, Jesús dijo: si no me creen a mí, crean ni siquiera los milagros. ¿Cuánta gente no ve los milagros y no cree? Se quiere llevar el milagro, y es más,
en las campañas evangelísticas que luego se hacen, parece que se están ofertando cobertores como los merodílicos. Y venga por su milagro. Venga por su milagro. Pasa eso quizás en la feria de, me pasa ayer en la noche, ayer en el León. Y la gente va porque tiene necesidad la gente. Sí, claro que no soy insensible, la gente tiene necesidad. Pero son sanados y regresan igual. O pasan, aceptan a Cristo porque lo vienen de la oración, por compromiso o por tocado por el momento de la emoción, ¿no? Que sí recibí y no se convierte. Y este hombre va a la predicación con el llamado que hace volver al pueblo a la definición. Y es un llamado para cada uno de nosotros a vivir en la definición de Dios. Es más, primeramente, yo como pastor, a los predicadores también, a todos los que son ministros, pero también el resto del pueblo, toda la iglesia es ministro también del Señor. Es un llamado para nosotros a definirnos por el Señor. El sí y jugarnos el todo por el todo. O el sí o el no. Dios siempre llamó a la definición. Cuando les dio las leyes, les dio también definición. Elijan ustedes ahora entre la vida y la muerte. Si obedecen estas leyes, ciertamente vivirán. Pero si ustedes desobedecen y se alejan de mí, ciertamente morirán. Dios siempre llevó la definición. Defínete. Aún en el Edén, al hombre le dijo: de este árbol, del fruto prohibido no comerás, come de los demás. Definición. A Israel siempre lo llamó a definirse. No solamente en ese evento con Elías, siempre estuvo llamado a definirse. Josué también le dijo al pueblo: a ver, ustedes ya decídanse. Si ustedes quieren en pos de Dios ajeno, vayan ustedes. Pero yo y mi gente, yo y mi familia, serviremos al Señor. Pero decidió por decir: me importa un comino. Mientras él bajo mi techo, yo decido ahorita. Tomarán decisión, sí. Pero mi gente, mi familia y yo serviremos al Señor. Definición. Siempre Dios definición. Aún en el Apocalipsis, defínete. Tengo contra ti que no eres ni frío ni caliente. Ahora no piense que el frío caliente era algo. No, está hablando. Defínete por el Señor. Aún tu iglesia. Te está hablando una iglesia en el Apocalipsis. Iglesia, defínete por el Señor. Porque por tanto que no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Siempre nos llamó a definición. Siempre nos llamó a definición. Pero es que queremos negociar la definición por conveniencia. Por eso con Juan dice: Señor, no, va a ser el milagro más grande en esa doble porción. Que haga volver al pueblo al Señor para prepararle el camino al Señor. Que lo haga volver para que cuando el Mesías llegue, ellos lo escuchen a Él. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él escúchenlo, a Él oíd. Siempre Dios definirá y nos llamará la definición. Cuando Juan predicaba en el desierto y hablaba del arrepentimiento, siempre le digo que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento y sus frutos siempre nos llevarán a una vida definida para el Señor. Pero hablando de un arrepentimiento verdadero, no el remordimiento momentáneo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido alguna vez remordimiento por algo que hicimos? Aún hasta la comida. Remordimiento. Es la última coca que tomo. A ver, no digo que tomar coca sea pecado. Más, esta semana nos dieron coca todos los días. Mis hijos estaban felices. En la noche ya no aguantaba yo y tomé mucha agua.
definirse, no remordimientos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dijo Juan. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. A ver, yo puedo decir que me arrepiento, pero puedo decir que me arrepiento y no tener frutos de arrepentimiento. Cuando tú, a ver, vuelvo al matrimonio porque me ayuda eso, porque soy casado y lo sé. Y todos los días es un aprender. El amor en casa es una guerra que hay que saber jugar. Pero a ver, cuando no estamos en guerras, ¿no? Es un aprender. Cuando te arrepientes de algo, de haber, oye, le hablaste mal. Y o sea, perdóname, ¿no? Ya vas ahí con tu cara de menso arrepentido, ¿no? Perdóname. Pero si tú no cambias tu manera de expresarte con ella, tu forma de ser, no estás haciendo frutos de arrepentimiento. Si sigues hablando igual, no hay frutos de arrepentimiento. Con Dios es fruto de arrepentimiento verdaderos. ¿Cuáles son los frutos de nuestro arrepentimiento? ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento? Hay cosas prácticas. Si es cierto, ya me arrepentí, pero a ver, ¿cómo le hago para hacer esos frutos? Fíjense que en Lucas capítulo 3, si quieren, no lo busqué yo lo busco por usted. El mismo Juan el Bautista dio algunos ejemplos de esos frutos de arrepentimiento que son como que algo que marca esa definición que se ha tenido por el Señor. Y en el versículo, en Lucas 3, versículo 10, dice lo siguiente: después de que los exhorta, y hay gente que llega y dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Le pregunta a la gente, después de que él dice que el hacha está puesta, ¿qué debemos hacer? Pregunta a la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. El que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan. Si esto le dijeran a la seguridad pública de nuestro estado, la gente estaba a la expectativa. Y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Fruto, siempre lleva fruto. A ver si ya me arrepentí, ya confesé mis pecados, ya me bautizó, pero ahora ¿qué hago? Frutos de arrepentimiento. Fruto de arrepentimiento. Siempre tendrá que ir acompañado. Quien no tiene fruto de arrepentimiento es que no tenemos una vida definida para el Señor y por el Señor. En lo que leímos de Reyes 1:18, Elías hizo volver al pueblo con una demostración del poder de Dios. En Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12, Marcos 1 al 8, Lucas 3, del 1 al 20 y Juan 1, 19 al 28, vemos a Juan con la misma exhortación al arrepentimiento y con el mismo poder, llevando al pueblo a la definición. Fíjese ahí, los 5 evangelios mencionan a Juan, y los 5 evangelios mencionan a Juan con el espíritu y el poder de Elías, haciendo volver al pueblo al Señor. Y en los 5 siempre habla acerca de arrepiéntanse, conviértanse, den frutos de arrepentimiento.
Juan 10:41 dice lo siguiente. Mucha gente acudía a Jesús y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Amado, ¿qué es lo que va a provocar esa definición? Llevarnos al Señor. Y con ese fruto de arrepentimiento, creer en Él. Amados, quiero decirle algo. Como somos de Cristo ahora, un día nos arrepentimos. Quiero decirle algo. Nuestro arrepentimiento es para toda la vida. ¿Por qué vives ahora en el Señor diferente? Porque Dios me permitió arrepentir. Y ya me he arrepentido verdaderamente de mi vida pasada. Amados, fruto del arrepentimiento siempre. Yo quiero decirte algo. En Dios hay perdón. Aún en cuando dice Juan, el hacha está puesta ya a la raíz del árbol para cortarlo, aún hay misericordia en eso. Está puesta, pero no ha cortado todavía. Va a separar la paja, pero todavía no la quema. Hay misericordia en Dios, porque lo que Dios quiere es que su pueblo y las naciones se vuelvan a Él y vivan una vida definida por el Señor. Amado, ¿qué nos va a definir? Nuestro fruto. El fruto siempre nos va a definir. Platicaba hace rato con Álvaro unas cosas que me comentaba. Y qué importante es el fruto que damos en un lugar, el fruto que demostramos para con la gente. Podemos ser un factor de que la gente crea, o podemos ser un factor para que la gente se pierda y diga, para ser como este, mejor sigo como voy. Amados, bien definidos, bien arrepentidos y siempre dando esos frutos constantes. El fruto es algo constante. Entonces, amados, no nos separemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Produzcamos frutos para el Señor, frutos de arrepentimiento, pero también frutos de vida eterna que Él mismo produce en nosotros. Gracias al Señor, amados. Con esto terminamos estas enseñanzas y damos gracias al Señor. Póngase sobre sus pies. Vamos a